Mauricio Chávez Bustos, soy vialeño, escritor, y este año, desde hace unos 2 años más bien, arrastrando un poquito el tema de la vorágine y de, como les dije hace un momento, el contexto en el que se escribió la novela y las otras escrituras alrededor de la cauchería en Colombia. Y está también acompañándonos esta tarde el profe Henry Manrique. Usted preséntese. Bueno, Mauricio, qué placer estar aquí compartiendo el escenario. Un saludo a todos los amigos, incluso venido de Bogotá para escuchar este diálogo, este conversatorio con Mauricio. El tiempo nos convoca, ¿no? 100 años desafortunadamente digo para los nariñenses, 100 años donde se celebra a nivel nacional la noticia. Las conferencias, las invitaciones es exclusivamente por la publicación de La Vorágine en 1924, pero vemos que Nariño tiene una gran inclusión también en la novelística que tiene que ver con lo oriental, con lo selvático, con lo amazónico, que no se le ha dado tanta importancia, pero vamos a tratar de dialogar un poco sobre eso. Mi nombre, pues, como lo dijo Mauricio, Henry Manrique. Buenas tardes y bienvenidos. Bueno, yo quisiera primero empezar contextualizando un poquito sobre por qué surge la vorágine. Sabrán ustedes pues, que a finales del siglo XIX e inicios del XX se daba el desarrollo de la revolución industrial y los países más industrializados como Inglaterra, como Estados Unidos, pues necesitaban la materia prima precisamente para desarrollar esa revolución. Y aparece el tema del caucho como una necesidad pues para, digamos, impulsar ese desarrollo industrial y económico del mundo occidental. Y sucede que pues, nuestros territorios, especialmente los amazónicos, tienen una riqueza natural muy, pero muy grande que durante siglos pues, ha sido explotada por Occidente. Y dentro de esto está el tema del caucho. El caucho es una goma natural que se da cultivándolo de ciertos árboles, se le conoce como el oro blanco, y cuando llegan a explotar el caucho, especialmente acá en Colombia, en el Putumayo, en la región oriental, pues los explotadores de caucho iniciaron una hecatombe con los pueblos primigenios, los pueblos indígenas. Porque para poder obtener ese oro blanco tenían que en primer lugar contratar mucha mano de obra, porque es muy dispendioso obtener 1 litro de caucho para poder después exportarlo. Y entonces estos caucheros empiezan a aprovecharse de las comunidades indígenas, en Colombia particularmente de las comunidades huitotas, y están en unas condiciones que son casi de esclavitud. Al indígena casi que se lo atrapa, digamos, se lo obliga a vivir en las caucherías y misericordiamente se les exige que diariamente entreguen cierta cantidad de caucho a cambio de, digamos, de comida, a cambio de vivienda y de endeudarlos, porque los grandes caucheros se los llevaban a esas caucherías, ahí vivían los indígenas y era una manera de explotarlos con los préstamos que les daban. Les pagaban, digan ustedes, 100 pesos, pero les cobraban 50 pesos por la vivienda, 50 pesos por la alimentación y otros 50 pesos, digamos, por diferentes gastos. Entonces el indígena vivió una nueva esclavitud. Y en Colombia, el caso más emblemático es de un pastuso que es la Rañaga. La Rañaga fue el gran, digamos, colombiano que empezó a explotar el caucho. Él se enriqueció de una manera increíble. Y cuando ya el caucho es, digamos,
tiene la connotación amazónica en el Brasil, en el Perú, en el Ecuador y en nuestro país, aparece una figura que va a ser la que va a estar retratada en La Vorágine, que es la Casa Arana. César Arana era un peruano muy poderoso, que se enriquece también con el caucho y le compra las acciones a Pastuso Larrañaga. Esto podría parecer muy sencillo, contándolo así, pero sucede que como se estaba explotando en el Putumayo, lo que hace César Arana es pasarse los límites del Perú a Colombia y empezar a explotar a los colombianos con el caucho. César Arana inscribe su empresa, porque no era solo, sino que tenía una sociedad, y le escribe su sociedad en Londres, de tal manera que la Casa Arana es una sociedad inglesa que se rige por la normatividad inglesa. Y llegan a Inglaterra voces, especialmente de muchos periodistas, en donde informan que se estaba explotando misericordiamente a los indígenas y se hace una denuncia de la explotación del caucho con los indígenas. Y los ingleses envían a unos comisionados para que vengan a ver si realmente estaba sucediendo lo que se denunciaba en la prensa, y se encuentran pues que la situación era mucho más cruda de lo que se estaba diciendo en la prensa. Y se sacan una serie de informes que son compilados en Inglaterra, que actualmente se conocen como el Libro Rojo del Putumayo y el Libro Azul del Putumayo, que son denuncias sobre lo que estaba pasando acá. Y aquí va a aparecer entonces la figura de José Eustacio Rivera. José Eustacio Rivera había nacido en Neiva a finales del siglo XIX, estudió Derecho, se graduó de abogado en la Universidad Nacional de Colombia, y Rivera viene de una familia conservadora. Sus tíos habían sido generales de la Guerra de los Mil Días y tenían mucho contacto, digamos, con la élite conservadora de entonces. Y el presidente Abadía Méndez, que era conservador, lo invita a Rivera para que participe de la Comisión de Límites de nuestro país con Venezuela y con Brasil y con el Perú. Y él inicia, digamos, un periplo de viajes por estos países, por las fronteras, en esta famosa comisión, y se da cuenta que esas denuncias que se leían ya en la prensa bogotana y en la prensa limeña, pues efectivamente se siguen dando ya no solamente a inicios del siglo XX, sino que ya habían pasado 2 décadas. José Eustacio Rivera había publicado un libro de poemas que es Tierra de Promisión, que le había abierto, pues digamos, la puerta de la élite bogotana. Un libro que se leyó muy bien, que gustó mucho, con una poesía donde se describe la naturaleza pues preciosamente. Y Rivera entonces ya tenía, digamos, que esa concepción de lo que era un poeta de la naturaleza. Y Rivera, cuando ve todo lo que está sucediendo con los indígenas, empieza a escribir su novela La Vorágine. Empieza a escribir, si mal no recuerdo, en Sogamoso. Allá él pues tiene trabajo, allá empieza a escribirle, la continúa en Orocué, hasta que finalmente ya arma un libro, y el libro aparece publicado en Bogotá por Editorial Cromos en diciembre de 1924. La recepción de La Vorágine, la recepción primera, digamos que es una recepción ambivalente. Había muchos críticos literatos bogotanos que encontraron ahí elementos literarios muy importantes, pero el grueso de la población vio la novela como eso, como una novela, y no como el retrato de una denuncia, que era lo que quería Rivera mostrar. Y las críticas que aparecen son más de forma, digamos, que de fondo, hasta el punto que Rivera empieza a corregir la primera edición. En vida de Rivera se publican 5 ediciones, la del 24, que es la primera, y la última, la del 28, poquitos meses antes de fallecer él en Nueva York. Y de la primera a la 5ª corrección hay 3.000 correcciones y aumento de la obra. Entonces lo que buscaba Rivera en el fondo era, obviamente, de darle gusto, si se quiere, a esa crítica bogotana, pero también dotarla de elementos a la novela
para que el público la leyera como lo que él quería que fuese, una denuncia de la explotación de los pueblos indígenas colombianos por parte de los caucheros, tanto peruanos como colombianos. Y esta novela, pues aparte de esa concepción histórica, más adelante en el próximo conversatorio que vamos a tener con Julio César Gómez, con Julio César Chamorro, vamos a ver un poquito más la hondura literaria y las lecturas que ha tenido esta novela durante 100 años. Rivera se va a Nueva York porque lo invitan a un congreso latinoamericano en Cuba. Él aprovecha para viajar a Nueva York porque la intención de Rivera era que La Vorágine se traduzca al inglés. Él encuentra un editor inglés en Nueva York y la intención también era que la novela se llevara al cine. Y él hace contactos con los norteamericanos para que se haga una película estilo Hollywood de esos años, pues de los años 30, finales del 20, inicios del 30, pero lastimosamente Rivera se enferma y fallece allá en Nueva York. Rivera falleció, no recuerdo si de 44 años, pero no muy joven, era muy joven, y había escrito su libro de poemas Tierra de Provisión y también su novela La Vorágine, pero aparte de eso había publicado algunas críticas literarias, una pequeña obra de teatro, un cuento, y ese cuento tiene que ver mucho con nosotros los ipialeños. Ese cuento fue publicado en 1913 en la revista que se llamaba Tolima, o Ibagué, no lo dudo ahorita, no sé si es la revista Tolima o Ibagué. Y ese cuento es bien curioso porque Rivera, su vida no fue tan sencilla, sino que fue una vida complicada. Y cuando Rivera se va a estudiar a Bogotá, becado a la Normal de Bogotá, encuentra un gran profesor que es el que, digamos, le da fuerza para que Rivera siga en las letras. Y ese profesor es nada más ni nada menos que el hermano Julio Vela, que es el hermano Luis Gonzaga, lasallista. Él hace una gran amistad con Rivera, a tal punto que Rivera, cuando publica el único cuento que se conoce de él, que es La Mendiga de Amor, está dedicado al hermano Julio Vela, que es ipialeño. Entonces, cuento esto pues como no solamente como una anécdota, sino que el hermano Julio Vela, el hermano Luis Gonzaga, lasallista, influye muchísimo en Rivera. Y es el primero que lo hace codear con esa élite bogotana que era tan cerrada. Hablo de Ñito Restrepo, que era paisa, radicado en Bogotá, y con Caro, ¿no? Con Miguel Antonio Caro, que fue pues, un gran lingüista de mucho respeto en la élite bogotana, y él fue, digamos, estos dos personajes son los que le ayudan a Rivera para que siguiera escribiendo y para que tuviera pues, el vuelo que ha tenido. Eso, a grosso modo, un poquito pues, contextualizando lo que es el tema de cómo surge La Vorágine, de un poquito también pues, biográfico de quién fue José Eustacio Rivera. Y esta novela tuvo tanta connotación a nivel, digamos, latinoamericano, que empieza a tener una lectura, digamos, profunda, porque la manera como está escrita La Vorágine realmente, digamos, es una novela ya de corte moderno, ¿no? Supongo que muchos de los que estamos aquí hemos leído La Vorágine, los que no, pues la invitación a leerla. Pero cuando usted encuentra una segunda edición de La Vorágine, que es la del 25, y usted abre y lo primero que encuentra son unas fotografías. Una fotografía sobre Arturo Cova, que es el protagonista, una sobre Silva, Clemente Silva, la tercera edición, ¿cierto? Y incluye unas fotos, eso pues ahora nos parece muy normal que un libro tenga fotos, pero en 1924 en la literatura latinoamericana no hay ningún antecedente. Sí hay antecedentes en la literatura inglesa, pero en la latinoamericana no. Y además, ustedes cuando abren el libro, lo primero que van a encontrar es una carta, ¿no? Una carta donde se denuncia el tema de la cauchería
y al final un telegrama que escribe el cónsul de Manaos, en donde informa que Clemente Silva ha salido a buscar a Alicia y Arturo, y la célebre frase de cómo termina la vorágine, pues los devoró la selva. Eso que puede sonar tan común ahora en el siglo XXI, pues en 1924 fue una gran novedad, y eso es lo que le permite entrar a esta novela en el contexto de lo que es la novelística moderna en habla hispana. Don Rivera tiene varias connotaciones muy importantes. El centenario nos ha permitido pues volver a una lectura que inicialmente fue una lectura escolar, porque a muchos en el colegio nos obligaban a leer la vorágine, entonces era una lectura, digamos, obligada, y uno no trascendía en esa lectura. Ya cuando uno lo vuelve a leer, en mi caso particular, pues hace 2 años que la retomo y la vuelvo a leer, uno ya encuentra esos elementos, ¿no? Que marcan una diferencia de esa novela frente a lo que se estaba escribiendo, por lo menos en Colombia. Eso un poquito para contextualizar el tema de la vorágine y de Rivera, y pues le doy la palabra al profe Manduki para que hable de Julio Quiñones. Bueno, yo quiero seguir insistiendo tanto en la vorágine y la importancia que tiene Nariño en la misma novela La vorágine. Y también recalcar, de pronto Julio Boyes ya lo ampliará en la siguiente charla, que en realidad las primeras lecturas que hicimos sobre la vorágine se enmarcaban en un romanticismo, en una visión muy serena de una pareja que huye al estilo de lo que planteaban los realistas, pues de que una mujer que tiene que casarse con un hombre rico, pero busca la opción de huir. Esa era la lectura primigenia pues, que se realizaba en la secundaria, incluso a nivel universitario, no habíamos pasado de ese tipo de lectura. Pero el tiempo a la vorágine, incluso Carlos Páramo, profesor de la Universidad Nacional, dice que la vorágine está sobre 100 años de soledad, incluso en el número de ediciones. Y también hablan de que es el poema épico de Colombia. De tal manera que lo que permite el tiempo es hacer relecturas, entrar en otras comprensiones, no solo de la temática, sino también del lenguaje, desde el nivel antropológico o sociológico. Y aquí vuelvo a lo de Nariño, porque desde la segunda parte, cuando ya han atravesado los llanos, que también ahí hay un gran aporte lingüístico, porque los personajes siempre van a asumir ese panorama dialectal del llanero, pero cuando ya entran a la selva, aparece como figura principal ese personaje pastoso Clemente Silva, que yo lo veo como, algunos lo comparan con el Virgilio que acompaña a Dante, pero yo lo veo más extraordinario, porque el brújulo, como le dicen en la obra, aparte de leer la selva, la lee como protagonista, también lleva un lenguaje tatuado en la piel, que de alguna manera es ese lenguaje que le muestra Arturo Cova, en el que le dice toda la tortura no solamente que sufren los indígenas del Amazonas, sino todos los mestizos y los pseudo blancos que llegan a esa zona. O sea, él lleva tatuada la historia, diría yo, de ese sufrimiento de los explotados por los blancos, en este caso por el peruano Julio César Arana, por otros personajes incluso colombianos. Pero además de eso, cuando va en la búsqueda de su hijo Luciano, pues también hace, el lenguaje lo hace en la selva, lo hace en los árboles, porque va dejando rastros, va dejando huellas, va dejando escritura en los árboles, en la posibilidad de que su hijo lea que su padre intensamente lo busca por la selva. Entonces ahí el lenguaje está incluido en Silva, en la misma selva, y primero pues ese lenguaje lo que busca es la vida, porque busca a Luciano que ha oído, pero
lo que encuentro básicamente es la muerte en otro tipo de lenguaje, porque lo que luego anda de viaje con él son los huesos de Luciano, no todos los huesos, sino porque en la obra dice que algunos de esos huesos de su hijo tan querido todavía tienen la carne, ¿no? Y además busca a través de la mentira, porque primero dice que lo mató, le cayó un árbol, pero posteriormente cuando se encuentran con ese gran personaje, que es Zoraida Aira, la mujer, la voluptuosa, la que fue amante, pues se descubre la verdad de la muerte de Luciano. Entonces, eso es muy importante para la niña, y creo que uno de los explotadores también, que usted lo nombró, también tiene que ver con, es de Pasto, ¿no? Es de Pasto. Y aparte de eso, de las regiones que más se han interesado por profundizar, por la relectura, pues son los intelectuales de Nariño, ¿no? De Nariño, porque Tizuma Gómez, que escribe también algunos comentarios, nos hemos interesado, el mismo nuestro gran amigo Vicente Silva, que ha profundizado mucho en el estudio de la vorágine. Bueno, y necesariamente tenemos que hablar de otra novela que aparentemente en la crítica no tiene la trascendencia que tiene la vorágine. La vorágine se ha abordado, querido hacer hasta película, hasta creo que Rivera trató de fundar una empresa editorial que se llamaba Andes para hacer la publicación de una nueva versión de su novela, pero en el corazón de la América Virgen es una novela extraordinaria, que no se le ha dado la trascendencia de vida y cuyo conocimiento pues ha sido por los breves comentarios que se han hecho por Cecilia Caicedo y sobre todo por Mauricio Chávez, que es una obra también que algunos la catalogan como una novela de la selva, pero también tiene su connotación inmensa, su connotación grande. Uno podría leerla también como una historia de amor, ¿no? Porque finalmente hay una tragedia amorosa de la tribu de los Nonuyas, creo, una sección de los Huitotos, pero fundamentalmente tras de eso subyace, y incluso diría yo subyace el antecedente, no por fecha de lo que posteriormente va a suceder, porque la novela de Quiñones, que algunos la catalogan como de un romanticismo retardado, atrasado, pues es como el Edén o el paraíso donde viven los Huitotos, los Nuyas, otras tribus, donde apenas se intuye lo de los caucheros. Hay un personaje que aparece que se llama Willy, que va a ser como el que va a terciar en el amor del personaje femenino, que ya viene de la explotación cauchera, ha escapado del esclavismo sometido por los Arana y todos los capataces que torturan, que masacran a los indígenas, pero no directamente habla sobre esa esclavitud de los indígenas en cuanto a la explotación del caucho. Y es simbólica en el sentido que primero inicia con la lucha ahí en la novela se plantea que la tribu lucha contra un tigre, pero el símbolo es el jaguar. El jaguar lo que representa es, digamos, ese ser mitológico que va a ser el que va a destruir ese paraíso, ese Edén en el que están viviendo los nonuyas y en el que pueden dar a conocer toda su ritualidad, toda su cosmovisión, todo lo que es la fiesta, todo lo que es la muerte, todo el paisaje. Y Julio Quiñones tiene un talante para inmiscuir en la descripción de los paisajes, de tal manera que uno como lector siente el rumor del río, siente el cantar de las aves, y hay una descripción muy bella de
de la naturaleza. Incluso en la misma obra pues hay una descripción de lo monumental que son los árboles de caucho, y hay una parte donde los enamorados hacen un corte al árbol y lógicamente va a emanar la sangre blanca. Posteriormente, cuando hay esa historia amorosa, pues también se va a establecer simbólicamente esa relación indígena-mestizo. Willy es un mestizo, Viracucha le dicen a aquellos que han trabajado el caucho, entonces ahí uno puede percibir eso, ¿no? Lo que se le viene, como ese paraíso no importa por fecha de publicación, sino por temática, luego se va a convertir en el infierno, porque la novela de Rivera es más fuerte, es más cruel, y es increíble. Yo cuando releí la novela, se me vino a la mente todo lo que nos contaban los cronistas de Indias, cuando consideraban primero que los indígenas no eran seres humanos, no tenían alma, y podían hacer o matar a un indígena como matar cualquier animal de la selva. Hacer deporte con los cuerpos de los bebés era como hacer cualquier deporte traído de España acá a las Américas. Y todo ese salvajismo, toda ese exterminio se traslada acá a la vorágine. Es como si no hubiéramos superado ese periodo de la conquista, no lo hubiéramos superado, porque en 1924, antes de 1924, todas esas prácticas parece que se violentaran más. Por ejemplo, como las niñas o los jóvenes tenían deudas impagables, cuando llegaban a la adolescencia, pues ya tenían una deuda que si vivieran 100 años no la podían cancelar, y eso era heredado a los descendientes. Y muchas cosas más, como envolverlos en costales, rociarlos con petróleo y matarlos. Y lo interesante de las dos obras, tanto de la de Julio Quiñones como de Rivera, de Eustacio Rivera, es esas aclaraciones que nos hacen, ¿no? Que, digamos, no son novela como tal. O sea, se noveló una realidad, es decir, son como una crónica, diría ellos, pero como cronistas, o hablando desde el punto de vista científico, son unos etnólogos, es decir, conviven, viven, miran, sienten, sufren y escriben. Y ahí está la posibilidad, hasta qué punto en las dos novelas no puede establecer lo real, pero ahí está la magia de la literatura, como esa realidad, aunque sea tan perversa, tan dura, se vuelve estética, se vuelve visional, y es una manera, incluso en la misma obra de La Vorágine, Coba dice que más efecto va a ser la novela que la historia, que más efecto, porque se habla de que hay un poetasto que anda dando más la información a los caucheros para que se liberen, hace efecto va a ser la poesía que la misma realidad. De este libro de Julio Quiñones, En el corazón de la América Virgen, quiero también hablarles un poquito pues, de quién fue este personaje y cómo llega a escribir en el mismo año, en 1924, En el corazón de la América Virgen. Había muy poca información sobre Julio Quiñones. Algunos decían que era barbacoano por el apellido. Ustedes saben que Quiñones es un apellido muy barbacoano, muy de la costa nariñense. Y en este libro que tiene el profe Manrique en sus manos, que es la edición de 2016, los profesores, digamos que la rescatan, hacen un ensayo introductorio muy lindo sobre lo que es la novela, pero se quedan cortos en lo que es el tema del personaje. Yo me di a la labor de desentrañar a ver quién era Julio Quiñones, y buscando entonces quién fue este personaje, encuentro que fue pastuso. Él nació en la ciudad de Pasto, sus padres eran comerciantes, y inclusive sus padres a finales del siglo XIX vivieron aquí en Tulcán. En Tulcán tuvieron dos hijos que fallecieron muy niños, que corresponden a una epidemia que hubo acá en el territorio a finales
siglo XIX, y mueren estos dos hermanos de Julio Quiñones. Julio Quiñones, siendo un adolescente, se va a buscar fortuna al Putumayo, de tal manera que este personaje que aparece ahí no es otro que él mismo, digamos que es casi una biografía. Sí, un alter ego de Julio Quiñones. Julio Quiñones se va al Putumayo, se da cuenta, él llega a, ¿cómo se llama el pueblo donde está ahora Casarana? La Chorrera. Julio Quiñones llega a La Chorrera y es testigo, pues, de lo que estaba pasando ahí. Él tenía 16, 17 años, está 5 años allá en el Putumayo, finalmente huye queriendo salir al Brasil y se pierde. Entonces coincide con el personaje principal. Finalmente Julio Quiñones sale al Brasil y del Brasil se embarca a Inglaterra. Julio Quiñones llega a Londres el mismo día que se coronaba al rey Jorge VI. Y en Inglaterra aprende el inglés, pero su pretensión era irse a vivir a París, que era, pues, la ciudad luz, ¿no? En Europa, la capital europea de inicios del siglo XX, todo lo que representaba París. Él se va a París y llega allá, estudia, tiene contacto con algunos intelectuales latinoamericanos, y en 1924 escribe este libro en francés. Y tiene una recepción, digamos, una recepción buena, pero solamente en Francia. Julio Quiñones regresa al país, a Colombia, a finales de los años 30, y no regresa nunca más a su tierra, sino que se radica en la ciudad de Cartagena. Él va a Bogotá y la editorial ABC le publica este libro en 1948. Ya una traducción del mismo Julio Quiñones al español. Pero igual, la novela no tiene, digamos, una gran trascendencia, sino que se quedan pequeños círculos. Inclusive creo que en Nariño no circuló porque las referencias a él son mínimas. Víctor Sánchez Montenegro, en ese famoso prólogo de la obra de Teófilo Albán Ramos, simplemente dice que es un escritor nariñense que había escrito algunos libros en francés, pero no dice nada más. Y yo desentraño un poquito la vida de Julio Quiñones, y él tiene un libro autobiográfico que se llama Lejanas Añoranzas, publicado en Bogotá en 1952. Entonces, claro, yo dije, este es el que me da todas las pistas del caso, y efectivamente, en Lejanas Añoranzas, él cuenta cómo fue su niñez. Dice que tiene muy malos recuerdos de su ciudad natal, que prefiere no hablarlo, y lo único que dice es que estudió en un colegio de jesuitas. Y claro, el único colegio de jesuitas es el de Pasto, pero obviamente uno desentraña que estudió en Pasto con los jesuitas, y ya narra un poco su vida y sus periplos en Europa, porque él viajó por muchos países europeos. Y también publicó un libro de 4 relatos que se llama La Noche de San Patricio, y es 4 relatos de 4 personajes europeos de diferentes países que se encuentran en un café en Londres, y cada uno narra su vida de viajes. Entonces, son libros bien interesantes, los nombro porque de pronto a alguien le queda como la intención de leer esos textos. Y Julio Quiñones se radica en Cartagena y es profesor del Colegio San Pedro Clavel, y publica inclusive algunos artículos en la prensa cartagenera, y publica un libro muy curioso, yo creo que es único por lo menos en Colombia, se llama Vida Sentimental de Federico Chopin, que es un libro curiosísimo, pues imagínense escribir eso en los años 50, la vida sentimental de un músico como Chopin. Entonces es bien curioso ese librito. Y bueno, desentrañar, digamos, que esa biografía ha permitido un poco también entender la importancia en el corazón de la América Virgen. Ya el profesor Manrique lo dijo, es un libro etnográfico bellísimo, porque describe a los nunuyas, el profe los describe de una manera bellísima. Claro, ahí hay un romanticismo, si uno lo quiere, pero el libro es una tragedia, como usted lo dijo. Ahí hay una tragedia y mucha simbología. El tema del jaguar es muy simbólico. La cauchería ahí sale someramente, ¿no?
pero si uno quisiera entender muchas cosas, por qué se da en ese contexto de pronto ese jaguar, que es el que cuando se mueren los enemigos, las almas se van a posar en ese jaguar, de pronto es un reflejo del coloniaje, ¿no? Ese nuevo coloniaje que se vivió en el oriente colombiano a través de lo que pasó con las caucherías. Y antes simplemente si ya me están haciendo señas de que el tiempo, sí, ¿qué hora es? 5:10. Ah, sí, 5 minuticos, ¿cierto? ¿Cómo seguimos en el mismo tiempo? Simplemente antes de darle la palabra al profe Manrique, también hablarles del otro libro, que es muy importante, para mí mucho más crudo que inclusive la propia Laura Raquine, porque es un libro de relatos que es de un pastuso que es Ricardo Gómez. Ricardo Gómez, es muy curioso que en el mismo año se hayan publicado 2 novelas de caucherías y un libro de relatos. Ricardo Gómez publicó La guarida de los asesinos, el mismo año, eso es muy increíble. La guarida de los asesinos, Ricardo Gómez igual, siendo muy adolescente, se fue al Putumayo con su tío, él venía de familia de liberales, pastusos, que era muy raro entonces, habían sido dueños de imprentas, y se va con su tío buscando fortuna al Putumayo, y en el Putumayo su tío, que hace denuncia de lo que estaban haciendo los gaucheros, es asesinado junto con su hijo. Y Ricardo Gómez ve todo eso y ve las descripciones que hace Rivera, pues en Ricardo Gómez son mucho más crudas, de cómo, por ejemplo, cuando las madres morían, los niños quedaban llorando, y para que no fastidien a los gaucheros el llanto, los cogían de los pies y los azotaban contra las piedras para matarlos, o de rociarlos con querosén, quemándolos vivos, o de escoger a los indígenas más gordos para matarlos y darles de comer a los perros. Entonces hay una descripción terrible. Ese libro, en el que La guarida de los asesinos, en este momento creo que la Universidad Externado de Colombia está haciendo una nueva edición que vendría a ser la 5ª, porque hay ya 4, 2 en Pasto, 1 en Popayán, creo que la otra también es de Pasto, y va a salir porque pues va a tener una lectura 100 años después, y la vamos a leer también a la par de En el corazón de la América Virgen, y obviamente a la par de La vorágine. Entonces, profe, doy la palabra para usted. Sí, hacer un comentario breve sobre cuando se publica la novela de Julio Quiñones en Francia, tiene una gran acogida, cosa que no sucede en América, porque muchos de los periódicos, mucho de la prensa da unos comentarios excelentes sobre la obra. Por eso la edición de 1948 hay un ensayo de Alexis Buscatio, dice que Julio Quiñones pronto cambia algunos nombres, algunas ideas, porque dice que es para los hispanohablantes, ¿no? Y lo segundo, lo simbólico, ¿no? Cuando muere el jaguar, pues lo que asola a los Nonuya es la peste, que mata a José Calma, que es el cacique, y que va a desencadenar el final de la novela, que también es la tragedia, la muerte del mestizo y la muerte del indígena. Bueno, muchas gracias, muy amables por su gestión.